Lo he titulado este mensaje, ¿qué legado dejarás? ¿Qué legado dejarás? Le hago esa pregunta a usted en esta noche. ¿Qué legado va a dejar usted a sus hijos? ¿Qué legado espiritual? Hablando más específicamente, ¿qué legado espiritual va a dejar usted a sus hijos? Y vamos a verlo a la luz de Primera de Reyes capítulo 11. Vamos a empezar leyendo versículos 4, 5 y 6. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Dios, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Saltemos al versículo 11 del mismo capítulo. Y dijo Jehová a Salomón, esto es Dios hablando a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Versículo 13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Qué tristeza, qué relato más triste. Salomón era un hombre que fue bendecido por Dios en gran manera. Podemos ver a través de Primera de Reyes que Dios lo bendijo. Dios vino a él y él concedió algo que Salomón había pedido y era sabiduría. Y Dios se agradó en darle sabiduría. Y era el hombre más sabio. Pero sabe también, Dios lo bendijo con tremendas riquezas. Vivió en paz. En cuanto a las riquezas, en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14, dice que él recibía el equivalente de 25 toneladas de oro cada año por diferentes naciones. Y era increíble la cantidad de cosas que él tenía, las riquezas. También tuvo privilegios que su padre David nunca tuvo. Dios habló directamente con él en 2 ocasiones. Cuando Dios quería hablar con David, lo hacía a través de algún profeta. Pero con Salomón, Dios habló con él directamente. Entonces Salomón tenía una cercanía, una intimidad con Dios y Dios con él. Él tuvo el privilegio que no lo tuvo David de poder construir la casa de Dios. Recuerde que David tenía un gran anhelo de construir el templo, la casa de Dios, pero Dios dijo, no lo vas a hacer porque has derramado mucha sangre, lo va a hacer tu hijo. Entonces Salomón tuvo el privilegio de construir la casa de Dios. Dice que fue un hombre, el hombre más sabio que existió. Fue el autor de Proverbios, del libro de Proverbios. Fue el autor de Eclesiastés. Dice Primera de Reyes, capítulo 4, 32 al 34. Dice, y compuso 3,000 proverbios. Y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared,
Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Tenía riquezas, tenía privilegios que su padre nunca tuvo. Y tuvo una gran sabiduría que más bien él adquirió una fama en todas las naciones. Y venían a él, venían reinas, venían diferentes pueblos a escuchar a Salomón porque era un hombre más, el hombre más sabio del mundo. Pero qué tristeza leer el relato que acabamos de leer. Que después de todo lo que Dios hizo por él, después de esa cercanía que él tuvo con Dios, después de las riquezas, de la sabiduría que fue dada por Dios, más bien le dio la espalda a Dios. Más bien decidió llevarse por las cosas del mundo. Se dejó influenciar por personas que no eran para él, que no le convenían. Él se dejó llevar por ellas. Qué triste. Entonces, por eso yo les hago a ustedes esa pregunta. ¿Qué legado va a dejar usted? David dejó un gran legado para su hijo, Salomón. Pero Salomón, al contrario, dejó un triste legado para su hijo. Y más bien, su hijo y el resto de sus nietos tuvieron consecuencias a causa de las decisiones de Salomón. Usted, hermano, hermana, usted marca la diferencia en su hogar, para bien o para mal. ¿Qué decisión va a tomar usted hoy para su futuro? ¿Qué decisión va a tomar usted hoy para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, para las futuras generaciones? Las decisiones que usted tome hoy tienen un impacto en sus generaciones. Y eso lo vemos en el relato de Salomón. Y dice en el versículo 9, siempre de Primera de Reyes 11. Y es triste. Y se enojó Jehová. Se enojó Dios. Imagínense, claro. Todo lo que le dio, todo lo que le concedió, los deseos de su corazón. ¿Cómo no se va a enojar Dios? Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado. Su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Dios le dijo, y Dios le dijo al pueblo de Israel que no siguieran dioses ajenos, que no se dejaran influenciar por personas que los iba a llevar por malos caminos. Y eso lo vemos en el versículo 2, siempre de Primera de Reyes, que dice: gentes de los cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Cómo pudo Salomón hacer esto? Uno hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pudo Salomón, después de todo lo que Dios le dio, darle la espalda a Dios? Primero, porque desobedeció lo que Dios le había dicho. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué decidió desobedecer? Y número uno, yo creo porque tomó una actitud de arrogancia. Tomó una actitud de que yo soy el rey y yo estoy encima de todo, de todos.
El único más arriba de mí tal vez es Dios, pero yo mando aquí. Y creo que otra razón también es que a lo mejor porque él era tan cercano con Dios, a lo mejor porque Dios le hablaba directamente, él seguramente decía, no, estas mujeres no me van a afectar porque mi fe está tan fuerte en el Señor. Mi fe está tan fuerte en el Señor que digan lo que me digan, yo voy a permanecer en el Señor. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, verdad? Lo vemos tanto en la iglesia, acá entre nosotros. Jóvenes que dicen, está bien que yo tenga un novio, una novia no cristiano, no cristiana. Si acaso yo soy fuerte en mi fe, acaso yo puedo, yo no voy a dejar que ellos me digan que deje al Señor. Y hay esa posición aún dentro de muchas personas, conocedores de la palabra de Dios que dice, no os unáis en yugo desigual. Y como que no es con ellos, no, esa palabra, no, tal vez es un poquito de arrogancia. Y voy a ser muy sincera. Yo creo que en eso tenemos que examinar nuestro corazón y decir, Señor, a lo mejor hay arrogancia en mi corazón. Y siento que esa palabra no es para mí. O me siento tan fuerte, pero el Señor sabe. El Señor sabe que somos personas débiles y que las personas alrededor de nosotros nos influyen en gran manera, especialmente las personas más cercanas a nosotros, nos influyen. Así que jóvenes, escuchen esta palabra esta noche. Y no solamente jóvenes, aquellas personas solteras, solteros que están aquí, escuchen bien la palabra de Dios. Dios aquí pone sus mandamientos por su bien, porque Él sabe que usted se puede dejar influir. Usted dice, no, yo soy firme en mi fe, pero Dios sabe muy bien que usted se puede desviar, que usted se puede ir por los malos caminos. Así que cuide su corazón de esa arrogancia, de decir, no, si eso no aplica a mí, eso no se aplica a mí. No, yo soy fuerte en la fe. Yo creo que ese fue uno de los problemas de Salomón, que él desarrolló un tipo de arrogancia. Número 2, creo que Salomón pasó su tiempo con las personas incorrectas. Pasó la mayoría de su tiempo con las personas incorrectas. El padre de Salomón había escrito esto en Salmos 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón o la mujer, ¿verdad? Que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Primero esto, lo primero, y sigo lo que dice esta palabra, y en su ley medita de día y de noche. Luego, ¿qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Empieza David diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Doblemente bendecido el hombre o la mujer que consigue sus consejos, que se influye por las personas correctas. Bien, doblemente bendecido. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y trae esa promesa.
y todo lo que hace prosperará. Así que tenga cuidado a quien usted escucha. Tenga cuidado de quién es esa persona que le aconseja. Tenga cuidado de quién es esa persona que le da consejos, que le da pasos para seguir. Tenga cuidado, porque al escuchar al hombre de los malos caminos, usted puede sufrir grandes y graves consecuencias como Salomón. Si deseas las bendiciones de Dios sobre tu vida, las personas que más te influyen no pueden ser personas que no aman a Dios. Empiezas a andar con ellos y aprendes malos hábitos. Aprendes ese mal lenguaje. Empiezas a ver a tu familia y tu trabajo igual que ellos. Empiezas aún a ver a Dios igual que ellos. Cuide su círculo de influencia. Cuídelo cuidadosamente. La decisión de Salomón de darle espalda a Dios afectó su generación. Y eso lo leímos en los versículos 11 al 13. Por causa de David, Dios tuvo misericordia de Salomón. Pero por causa de Salomón, sus hijos, sus nietos se afectaron en gran manera. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué decisión va a tomar usted hoy en cuanto a sus generaciones? ¿Qué decisión va a tomar usted hoy en cuanto a su fe? ¿Sabe que en esta semana el Señor, y yo creo que no es coincidencia, porque no hay coincidencias en Dios, pero como el lunes o el martes de esta semana pasada, me tocó en mi plan diario de mi tiempo devocional con el Señor, me tocó leer esto. Y cuando lo leí, porque lo he leído varias veces en mi vida, pero cuando lo leí me quebranté. Y yo dije, qué triste. Y realmente esta vez me quebranté. Y luego, como 2-3 días después, recibí una llamada donde me contaron sobre unas personas que están dejando la fe, que se han dejado influenciar por las cosas del mundo. Se han dejado influenciar por personas cercanas a ellos y han hecho así a Dios. Otra vez yo lloré y le dije al Señor, ¿cómo es posible que gente que haya tenido un encuentro contigo te dé la espalda, dejándose llevar por las cosas del mundo, dejándose llevar por la gente que los rodea, que más los influencia? Y yo pensé en estas personas y yo dije, sí, es cierto. Ellos se rodearon de personas que más bien fueron ellos los que influenciaron dejar su fe. Y qué triste. Y uno puede decir, no, yo soy tan fuerte, jamás voy a hacer eso. A veces pasan las pruebas, las dificultades, ¿verdad? Y uno en un momento débil dice, ay Señor, ¿por qué? Y uno a veces piensa aquí, y si no siguiera a Cristo, tal vez esto sería diferente. Y tal vez uno no lo dice, pero lo piensa, ¿verdad? Y hay mucha gente que no solamente lo ha pensado, pero que lo termina haciendo. Y qué triste. Qué triste escuchar y no solamente leer en la Biblia, sino saber que aquí en Nicaragua eso pasa.
No solamente aquí en Nicaragua, pero alrededor del mundo. La gente da la espalda a Dios. Y uno no entiende el por qué. Pero es por esto. Por eso Dios dijo, cuídense. Cuiden su círculo de influencia. Jóvenes. Otra vez regreso a los jóvenes, ¿verdad? Lo siento, pero este mensaje es para ustedes también en esta noche. Cuide su círculo de influencia. En la universidad, en la escuela. ¿Quiénes son sus amistades? Porque pueden llevarle a un final muy difícil y muy oscuro. Cuiden su círculo de influencia. ¿Qué legado va a dejar usted para sus hijos? Y Dios dijo en Éxodo 20, versículos 5 al 6, Dios dejó instrucciones muy claras, otra vez, hablando de imágenes. Y dijo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares. ¿Para quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Salmo 103, versículos 17 al 18 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia de Dios es disponible para nosotros, los que guardamos sus pactos, de generación a generación. Cuando el Señor me dio este mensaje, pensé en mi legado espiritual, en la herencia que yo he recibido. No es una herencia de riquezas monetarias, es una herencia de generaciones que es una riqueza diferente, es una riqueza espiritual. Y yo quiero dejar esa riqueza espiritual a mis hijos, a mis nietos. Yo quiero continuar lo que yo he recibido. Mi tatarabuelo se llamaba Rudecindo Maraví. Rudecindo Maraví. Mi mamá es peruana y por ende todo ese lado de mi familia son peruanos. Mi tatarabuelo, él era un hombre, bueno, toda la familia es de Huancayo, Perú. Es un pueblo cerca a Lima, pero no tan cerca. Y en 1927 llegaron un matrimonio, una pareja de misioneros a la casa de mi tatarabuelo, Rudecindo Maraví. Se llamaban Forrest, unos nombres raros, ¿verdad? Forrest y Ethel Barker. Los primeros misioneros pentecostales en Perú. Los primeritos. En 1927 llegaron a tocar la puerta de mi tatarabuelo, la casa de él. Y empezaron a evangelizar esa casa. Empezaron a hablarles de Dios. Ellos eran personas que conocían de Dios, pero no conocían a Dios. No lo tenían aquí en su corazón. Y Dios y el Espíritu Santo fue haciendo una obra en ellos, y no solamente en mi tatarabuelo, sino que en toda la familia. Y al inicio estaban un poco duros,
pero ellos seguían llegando a la casa. Y Dios fue haciendo una obra en ellos, que un día aceptaron al Señor en su corazón. Ellos fueron uno de los primeros en ese pueblo que conocieron al Señor, en ese pueblo de Huancayo. Mi tatarabuelo, en ese tiempo, él era un negociante y era muy bueno con los negocios. Y entonces tenía un par de tiendas y parece que le iba muy bien. Tenía una buena casa, un hombre pudiente de ese pueblo. Y al él conocer al Señor, él ayudó a financiar la primera iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios en Huancayo, Perú, de la primera iglesia. Y él cuando se bautizó, invitó a toda la comunidad que llegara. Y les contó de lo que Dios había hecho en él. Y muchas personas llegaron a conocer al Señor por medio de él, por medio de su testimonio. Hoy en la mañana estuve hablando con mi mamá. Ella me estaba contando más detalles y ella me decía que él, tuvo una conversión pero increíble. Tenía una pasión para compartir de lo que Dios había hecho en él. Que él salía a los lugares públicos a contar a la gente lo que Dios había hecho en él. Y que él salía de esos lugares porque la gente lo apedreaban. Y por eso él se tenía que salir de esos lugares, pero él no paró de hacerlo. Él no se cansó de hablar de Dios. Y así después de él, cada generación ha procurado servir al Señor. Cada generación ha declarado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí usted puede ver en la pared de la casa de mis padres, hay unas palabras que mi mamá consiguió, una calcomanía que se pone en la pared que dice, yo y mi casa. En la entrada de su casa, ahí están las palabras, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la herencia espiritual que yo tengo. Ese dinero que tuvo mi tatarabuelo se perdió en una guerra que hubo ahí en Perú hace muchos años atrás. Pero sabe, eso no me importa. La herencia espiritual, el legado espiritual es lo más precioso que tengo. Y le doy gracias a Dios por esa herencia. Y yo también declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y usted lo declara? El Señor ha sido tan bueno. Nunca conocí a esos misioneros, a Forrest y Ethel Barker. Solo los conozco por nombre. Pero puedo decir que ellos son mis padres espirituales. Misioneros que dejaron su tierra por llegar a Perú y entregaron todo. Y ahora, mis padres, cuando yo tenía 4 años, ellos dejaron sus países para ir a Guatemala a compartir la palabra de Dios. Y ahora mi esposo y yo estamos aquí en Nicaragua compartiendo la palabra del Señor. Uno nunca sabe al compartir con alguien su testimonio, lo que Dios puede hacer. Uno nunca sabe hasta qué generación va a alcanzar. Así que no se canse de hacer el bien. Líder de círculo de amistad, no se canse de hacer el bien. No se canse de hacer la obra del Señor porque usted no sabe el alcance de esa palabra que usted lleva. Usted no sabe que esa palabra puede alcanzar generaciones después. No se canse.
No se rinda. Dios quiere usarle en gran manera. Y Dios quiere tomar esa palabra y bendecir a muchos. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué legado va a dejar usted? A lo mejor usted es el primero en su familia. A lo mejor usted no tiene un legado así tan grande. Tal vez usted es el primero en su familia de conocer al Señor. Pues usted empiece ese legado. Usted empiece, sea el primero en muchos que van a decir, mi tatarabuelo, mi tatarabuela conoció al Señor y por eso estoy aquí hoy. La herencia espiritual es lo más precioso que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. Porque ¿de qué sirve que ganen todo el mundo y que pierdan su alma? ¿Qué sirve que nuestros hijos tengan todo y que pierdan su alma? No hay un valor que compara a lo espiritual. Haga los cambios que usted tiene que hacer en su vida. Transforme su hogar en un lugar donde cada mañana haya altares de oración, de tiempos a solas con Dios. Cambie ese ambiente, procure cambiar para que ese legado pase de generación a generación. Le toca a usted. Le toca a usted. Le quiero invitar que se ponga en pie, por favor.